Esas son en ayunas, ¿no? En ayunas, las glucosas. Sí, sí, en ayunas, doctora, Ya. todas en ayunas.
Doctora, disculpe, no se escucha su audio. Aparece en la reunión como que está hablando, pero no se le oye nada. Hola, no, todavía no empiezo porque están entrando más chicos. Bueno, ya son las 5:15, ¿no? Entonces empezamos. Ya, ya. A ver, el día de, ya, el día de hoy, cimiento, perdón, porque sí están viendo la pantalla, ¿no? Sí, doctora, sí se ve. Ya. Entonces, vamos a hablar sobre las teorías del envejecimiento, ¿ya? Y algo que tenemos que entender es que el envejecimiento es una situación normal, es una situación biológica que se va a producir dentro de un proceso dinámico, progresivo, complejo y variado, ¿ya? Entonces, en el proceso del envejecimiento, nos va a pasar a todos, ¿ya? Todas las personas vamos a envejecer, todos nuestros órganos van a envejecer, pero eso tiene diversas influencias. El envejecimiento va a estar determinado por las enfermedades que tenga, por el ambiente donde yo viva, por la dieta que coma, por los ejercicios, por la herencia que yo tenga y por las características culturales. Todo eso tiene que ver con el proceso del envejecimiento. Por ejemplo, si es que nosotros comemos comida chatarra y por ahí que con el grupo de práctica, no recuerdo si hoy o de ayer, conversábamos que la inflamación me produce oxidación. Y la oxidación no es otra cosa más que el envejecimiento, ¿ok? ¿Qué cosa me oxida? Me oxida el mayor consumo de oxígeno, la presencia de radicales libres, ¿no es cierto? El fumar, el comer azúcar, ¿ya? El comer comida chatarra con mucha grasa me va a provocar inflamación. ¿Qué enfermedades son proinflamatorias? El cáncer, la diabetes, sobre todo, ¿ya? Los ejercicios son importantísimos. ¿Por qué? Porque mientras más ejercicio yo haga, voy a tener una, voy a tener un metabolismo anaeróbico. Al tener un metabolismo anaeróbico, al tener menos consumo de oxígeno, entonces ya no se van a producir esos radicales libres de los cuales le hablo y por ende el ejercicio me va a provocar menor envejecimiento. Ayer habíamos visto que en un grupo de corredores versus un grupo de personas adultas mayores sanas, ojo, sanas, se retrasaba el inicio de la discapacidad en 12 años. Y básicamente es porque se retarda el envejecimiento, ¿ok? Lógicamente, si yo tengo predisposición para algunas enfermedades neurodegenerativas, pues eso va a cambiar todo, ¿no? Acuérdense que la demencia es también un proceso que se caracteriza porque hay mucha inflamación, ¿ya? Muy bien, ya. Entonces, la composición corporal. ¿Qué pasa? Normalmente nosotros somos más agua que grasa, pero pero cuando somos adultos mayores, somos menos agua y más grasa. Y lo peor de todo es que esa grasa va a infiltrar mi tejido muscular. Por eso que existe una entidad que se llama obesidad sarcopénica, porque como la grasa se infiltra dentro del músculo,
aparentemente es un músculo que está grueso, que está grande, que tiene masa, pero no es así, es expensas de la grasa, ¿ok? Entonces, es muy importante, ¿por qué? Porque vamos a tener mayor afinidad a fármacos que son liposolubles. Van a estar de forma más abundante en nuestro cuerpo cuando nosotros lo demos, ¿ya? Entonces, y la grasa tiene un componente también proinflamatorio, ¿ok? Entonces, lamentablemente, eso también influye a todo el proceso de envejecimiento. Y ojo, hablando de la grasa, también, o no hay que olvidar que la grasa se va a depositar en en todos nuestros tejidos. Y eso va a hacer de que se forme la ateroesclerosis, ¿ok? Porque la ateroesclerosis es como sarro que hay en la tubería, pero esa ateroesclerosis se va a provocar por acúmulos de grasa, ¿ya? Entonces, en cuanto a los signos vitales, voy a tener dificultad de mantener la temperatura corporal. Más o menos vamos a regresar a cuando éramos recién nacidos, que nuestro centro de la temperatura ya no va a estar ok y más bien va a estar bastante acorde a lo que es el ambiente, ¿ya? Vamos a tener mayor posibilidad por esa falta de regulación de la temperatura, los choques de calor, ¿ya? El friaje también, con los primeros que ataca son a los adultos mayores. Lo que les decía, ¿no? Mayor de la respuesta a la reducción de los niveles, a esta adaptación de la temperatura. Ya va a haber una disminución de la respuesta al ejercicio. Esa frecuencia cardíaca ya no va a ser, digamos, tan estimulada cuando yo tengo actividad. Vamos a tener mayor incidencia la hipotensión ortostática, gente que decía que cuando se paraba se mareaba, cuando cambio de posición rápidamente se marea. ¿Por qué? Porque hay una caída de la presión. Esos vasos ya no tienden a contraerse para poder mantener la presión arterial. Ya no son tan elásticos, ¿ok? Voy a tener menos tolerancia al ejercicio, voy a tener menor capacidad pulmonar, pero no tanto por el pulmón en sí, si es que no tengo ninguna enfermedad concomitante, sino es porque ya mi caja torácica no va a poder expandirse por completo, ¿no? Ampliar por completo. Tengo mayor sensibilidad a los beta bloqueantes, analgésicos y diuréticos. Acuérdense que nosotros tenemos el nodo sinusal, pero ese nodo sinusal va a tender a envejecerse y a llenarse de tejido fibrinoide, ¿ok? Y vamos a tener bloqueos. Acuérdense que en el corazón hay como todo un cableado eléctrico y ese cableado eléctrico tiende a bloquearse. Vamos a tener también un envejecimiento de la parte renal, ¿ya? Va a disminuir el flujo renal, va a haber una disminución de la función renal. A partir de los 40 años hay una disminución de la función renal de más o menos 10% por cada década. O sea, a los 40 años yo tengo que mi riñón funciona en teoría a un 100%. Pero si yo tengo 80 años, puedo asumir que la función de mi riñón es más o menos un 60%. Tengo que tener en cuenta que la función de mi riñón, la absorción de los electrolitos y la eliminación de los mismos se va a ver alterada. Ya voy a tener mayor chance de secreción de una hormona que se llama hormona antidiurética y eso me va a producir hiponatremia. ¿Ok? Si yo tengo insuficiencia renal,
y ese riñón va a estar más chiquito porque tiene menos flujo renal y esto por ende me va a llevar a una insuficiencia renal, voy a tener una disminución de la eritropoyetina. Acuérdense que la eritropoyetina es el estimulante de la hematopoiesis. Entonces, por ende, voy a tener una anemia crónica, ¿ya? Pero dependiente de la falta de eritropoyetina, ¿ya? Hay que valorar que los niveles de vitamina D van a estar disminuidos. Antes lo achacábamos solo a los pacientes adultos mayores, pero en realidad ya sabemos que el déficit de vitamina D es universal, ¿ya? A ver, para la parte respiratoria, ¿no? En el envejecimiento se va a perder el tejido en la cantidad de alvéolos y al igual que en la cantidad de capilares. Va a haber una disminución de la elastina en el tejido pulmonar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta? A ver. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta? Que el pulmón es una estructura que es como una esponja, ¿ok? Esa esponja, esa elasticidad del tejido se va perdiendo y se va formando como si fuera un cartón, ¿ok? Dentro de la estructura que es, imagínense un globo grande y que adentro hay la esponja, hay muchos globitos de carnaval. Esos son los alvéolos. Este es el alvéolo y acá están los capilares, por donde va a haber el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono. Pero ¿qué pasa? Va a disminuir la cantidad en primer lugar, la cantidad de alvéolos, y si no hay alvéolo que recepcione el aire, por más que haya capilar, no va a haber ese intercambio gaseoso. ¿Ya? Una forma de compensar sería, bueno, no tengo muchos alvéolos, pero tengo más capilares para que se haga un recambio más frecuente, pero no, lamentablemente también los capilares que se encargan de eso están disminuidos en número, ¿ya? Va a haber cambios en en la arquitectura ósea y los músculos del tórax. Entonces, como hemos visto, ¿no? La sarcopenia no es solamente importante por la pantorrilla, por la caminata, sino que nuestros músculos nos sirven para muchas otras cosas. Una de esas es la caja torácica. Si mi caja torácica no está bien puesta, no está bien en su función, entonces yo no voy a poder hacer una correcta amplexación, no voy a tener fuerza para la respiración. Entonces, paciente que tiene sarcopenia, que tendemos a disminuir la masa muscular, inclusive desde los 40 años, entonces tenemos este problema. La densidad mineral ósea va a bajar y eso tiene que ver con la estructura de la jaula torácica, ¿ya? Va a haber un leve aumento del diámetro torácico, va a haber una curvatura dorsal, diafragma y los cilios. ¿Qué pasa con los cilios? Los cilios disminuyen. Acuérdense que en todo el tracto bronquial nosotros tenemos cilios y esos cilios lo que hacen es purificar ese aire que pasa. Le quitan toda la cochinada que está ahí. Pero como hay disminución de los cilios, como hay disminución del movimiento de los bronquios y bronquiolos, entonces es que vamos a tener un aire que no está purificado, con mucha secreción con mucha secreción de, ¿cómo se llama? De moco, ¿ok? Y en cuanto a la curvatura dorsal, tenemos que ver en cuanto a la curvatura dorsal, tenemos que esto que nosotros le llamamos joroba, que es producto de las fracturas vertebrales, también va a tener un impacto en esa jaula torácica, ¿no? Porque cambia la forma. Entonces, todo esto nos lleva a una disminución de la amplexación, a una disminución del área donde se hace, ¿cómo se llama? El intercambio gaseoso. Y por ello es que la saturación en los adultos mayores no necesariamente tiene que ser 100.
¿no? Por ejemplo, sabemos que en los pacientes que tienen fibrosis pulmonar, yo valoro una saturación de 88 hasta 92. En el envejecimiento, imagínense que es como una pequeña fibrosis pulmonar. Entonces puedo tolerar saturación más baja, pero lógico que no haya un distrés respiratorio, ¿no? No voy a pensar, ah, no, la doctora me dijo que podía saturar menos, pero estoy teniendo pues 25 respiraciones por minuto. Entonces, en cuanto al envejecimiento gastrointestinal, vamos a tener una alteración de la sensación del gusto, porque vamos a tener menor cantidad de papilas gustativas. Vamos a tener que el nervio, el onceavo y el doceavo par, también se van a ver envejecidos y van a tener una disminución en la transmisión nerviosa. Vamos a tener una disminución en la producción de la saliva. Y acuérdense, chicos, que la saliva tiene enzimas y con ello va a empezar la digestión, ¿ok? Voy a tener sensación de reflujo. Ya, no voy a poder tener, hay una disminución de la motilidad de todo el tracto gastrointestinal, ¿ok? Y eso me puede llevar a un reflujo gastroesofágico. Acuérdense que esta sensación de reflujo también, este, también me puede llevar a otros problemas como el esófago de Barrett, ¿ok? Que es una lesión premaligna. El aumento de la acidez, ¿ya? Entonces ese aumento de la acidez también me va a llevar a epigastralgias, a enfermedad por reflujo, ¿ok? Va a haber una alteración en la absorción. Ya no voy a absorber de forma regular los nutrientes. Y eso tiene un impacto muy importante, por ejemplo, con la vitamina B12, ¿no? Ya no producimos factor intrínseco, que es el que nos hace poder absorber la vitamina B12, ¿ok? Ya les dije, hay una disminución del peristaltismo que nos va a llevar a un estreñimiento, ¿no? Propio del adulto mayor que va acompañado de la disminución de la motilidad, aparición de hemorroides, que ya sabemos que son venas inflamadas, son venas que están insuficientes, ¿ok? Hay una disminución de la producción de bilis por una menor función. Y acuérdense que por eso ustedes pueden preguntar a sus abuelitos, ¿no? Abuelito, cuando era joven, pero yo podía comer, no sé, pizza, helados, pero ahora si comen eso, ya no pueden o ya no pueden tolerar la lactosa, ¿no? Y es por una alteración de la absorción. Y cuando es en grasa, es por disminución de la producción de bits. Entonces, en cuanto a la parte endocrina, ¿ya? Nosotros, acuérdense que tenemos ejes endocrinológicos, ¿ok? Y, por ejemplo, la tiroides se va a infiltrar de tejido fibrinoide. Y es por eso que es muy frecuente la presencia de hipotiroidismo, sobre todo subclínico, en el adulto mayor. Es importante buscarlo, ustedes escucharán en práctica que sus doctores van a decir, voy a pedir un perfil geriátrico. Y dentro del perfil geriátrico se solicita el dosaje tiroideo, ¿ok? Entonces eso es importante porque un paciente con hipotiroidismo va a tender a la somnolencia, al estreñimiento, a la depresión y a los problemas cognitivos, ¿ok? Vamos a tener también un envejecimiento de las glándulas suprarrenales. Como les dije, vamos a tener una disminución del cortisol y la aldosterona, vamos a tener una disminución de esa hormona que tiene que ver con el estrés de la reacción, ¿ok? Este, bueno, vamos a tener una disminución del peso de la glándula del páncreas, ¿no? Una fibrosis y
Esto finalmente, ¿por qué me importa? Porque el páncreas secreta enzimas que tienen que ver con todos los procesos digestivos, ¿ok? Todos los órganos, incluidos y sobre todo los órganos sexuales, van a involucionar, se van a volver chiquitos, ¿ok? ¿Ok? Y van a perder la función. En cuanto al envejecimiento cardíaco, ya vimos que va a haber un aumento de la rigidez arterial porque hay también presencia de aterosclerosis. Hay una hipertrofia de las arterias de resistencia. Va a haber un aumento de la presión de pulso y de la onda de pulso. Va a haber una disminución de la distensibilidad cardíaca y la respuesta fisiológica del corazón al ejercicio. Entonces, acuérdense que el corazón hace así, dum da, dum da, dum da. Pero esa capacidad, ese spleen, esa elasticidad se va perdiendo por la infiltración de tejido fibroso, ¿ok? Ahora, este corazón, si dependiendo de la enfermedad que tenga, va a tender a remodelarse. Porque el corazón no se remodela por tonto, sino se remodela por tratar de compensar una función que no está bien. Entonces, como decíamos, si yo soy hipertenso o soy diabético, pues entonces voy a tener, mi corazón va a trabajar el doble, por ende va a envejecer más rápido. Hay una, hay una, cambios estructurales en los velos valvulares y eso es importante que sepan, chicos, ¿por qué? Porque va a ser muy frecuente la estenosis aórtica en el adulto mayor. Cuando ustedes escuchen un soplo, lo primero que tenemos que ver es en qué foco es y si es aórtico, ver si irradia el cuello. Esa es la clínica característica de la estenosis aórtica, que es bastante frecuente en el adulto mayor. Las arritmias también son muy frecuentes en el adulto mayor, por lo que les decía, por la infiltración del tejido fibrinoide, porque ya todas estas redes de conexión se van a alterar, se van a fibrosar, se van a necrosar. Entonces, esta conducción va a estar alterada. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque la fibrilación auricular se anticoagula y no necesariamente vas a dejar de anticoagular a alguien porque sea un viejito. Acuérdense también que la fibrilación auricular es la principal causa de accidentes cerebrovasculares. ¿Ya? Entonces, valvulopatía más común, estenosis aórtica, arritmia más común, fibrilación auricular. El envejecimiento cerebral. Acá esto, chicos, es importante que ustedes vean acá en este gráfico cómo disminuye la masa cerebral, ¿ok? Disminuye la masa cerebral, pero no necesariamente se correlaciona con una alteración de la función mental, ¿ok? Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque puedo tener pacientes con demencia y que tienen el cerebro casi normal, como puedo tener pacientes que están lúcidos y su cerebro es una pasa, ¿ok? Entonces, hay que tener en cuenta que parte del envejecimiento normal es una atrofia cerebral, un aumento del tamaño de los ventrículos, pero que eso no necesariamente se correlaciona con un deterioro cognitivo, ¿ok? Entonces el cerebro disminuye 5% de su masa cada 10 años. Los 40 años, los 40 es el debacle de la vida. El contenido craneano se mantiene estable porque aumenta el volumen del líquido cefalorraquídeo y eso es importante a tener en cuenta porque muchas veces los neurólogos piensan que hay una hidrocefalia y hay una demencia que se llama hidrocefalia normotensiva. Entonces, el tratamiento es una válvula. Entonces, sí hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que es parte normal la atrofia, la dilatación de ventrículos y el aumento del líquido cefalorraquídeo. Va a haber una disminución de la dopamina, que acuérdense que es la hormona el neurotransmisor, perdón,
de la recompensa, de la planeación, y por eso que puede haber apatía en el adulto mayor. Lejano, o sea, apatía, no me interesa, ¿ya? Es importante, como ya hemos dicho, realizar ejercicio físico. ¿Por qué? Porque disminuye la inflamación. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que se caracteriza porque es un proceso inflamatorio. Y es más, antiguamente decían que los pacientes que tenían diabetes que la demencia era la diabetes tipo 3. ¿Por qué? Porque se caracteriza por gran proceso inflamatorio, ¿ok? Hemos hablado con los doctores con los que hemos hecho prácticas de los dominios cognitivos, ¿no? Los dominios cognitivos que son cajitas donde nosotros, digamos, una cajita es la memoria, otra son funciones ejecutivas, otra cajita lenguaje, etcétera. La cajita que más tiende a malograrse es la memoria, ¿ya? Y la atención. ¿Qué debo de tener en cuenta? Que a partir de los 80 años voy a tener algo que se llama lentitud cognitiva y eso es normal. Entonces el envejecimiento cerebral va a producir pérdida de células nerviosas y ¿qué pasa? El hipocampo es el centro de producción de la acetilcolina y la acetilcolina es el neurotransmisor madre de todos los procesos cognitivos, ¿ya? Sobre todo de la memoria. Entonces, que si atrofia el hipocampo, voy a tener como que un poco más de chance a tener problemas con la producción de acetilcolina. Pero no es primero la imagen y después el proceso cognitivo, ¿ok? Eso es importante siempre tenerlo en cuenta. Este, y el hipocampo, acuérdense que está acá ubicado en el lóbulo temporal. Y la corteza disminuye en un 55%. Y la corteza es donde se integran todas estas señales, todos estos procesos, de todo lo que es el dolor, de todo lo que es la cognición. Si la corteza está disminuida, entonces toda esta información que llega, no va a ser tan, digamos, procesada. ¿Ya? La atrofia y muerte neuronal son las alteraciones, ¿no? De neurotransmisores en circuitos neuronales y funciones cerebrales. Entonces, chicos, no tomemos, no nos droguemos, porque eso va a producir muerte cerebral, ¿ok? El flujo sanguíneo cerebral disminuye en un 20%, ¿no? Y vamos a tener mayor chance de tener o de que se puedan complicar microneurismas, de que podamos tener microinfartos o pequeñas hemorragias. En el cuanto al envejecimiento de los sentidos, ya hemos visto que parte de los síndromes geriátricos son los déficits sensorial, el déficit visual y el déficit auditivo. Entonces, la agudeza visual va a disminuirse, va a disminuir la amplitud del campo visual. Acuérdense que existe algo que se llama presbicia, que es lo que yo tengo, que yo no puedo ver de cerca, no puedo. De lejos veo perfecto, pero ya no se acomoda, ¿no? El lente para poder ver bien. Voy a tener la presencia de algo que se llama arco senil. Y bueno, yo no lo tengo, pero cuando hagamos práctica van a ver que hay adultos mayores que tienen los ojitos y alrededor se pone de color medio gris o celeste, ¿ok? Va a haber ese cristalino, como les dije, que es como la luna por donde va a pasar la luz, se empavona. ¿Ya? Y es lo que llamamos catarata. En el oído voy a tener una degeneración del nervio auditivo, ¿ok? Y eso se llama, si el de los ojos se llama presbicia, esto se llamará presbiacusia, ¿ya? Va a haber un engrosamiento de la membrana timpánica, ¿ya? Entonces, obviamente, si engrosa la membrana timpánica,
ya no va a provocar la misma vibración, porque nosotros escuchamos e interpretamos porque el sonido hace esto. Pero si esto se engruesa, si esto es más gordo, no puedo, ¿no? Es más difícil. ¿Ven? Entonces tenemos la presbicia y la presbiacusia. El envejecimiento del músculo esquelético. Entonces, nosotros vamos a tener que el músculo es uno de los órganos más maravillosos que tenemos, porque no solo nos permite trabajar, vivir, caminar, no, sino que ahí es donde se desarrolla nuestro verdadero metabolismo, ¿ok? Entonces el sistema musculoesquelético tiene factores ambientales, patológicos, fisiológicos, y nosotros tenemos que ser o valorar cada uno de estos. En cuanto a lo del hueso, en el hueso nosotros vamos a tener que va a haber una infiltración grasa de la médula ósea. Voy a tener más osteoclastos y voy a tener menos osteoblastos. O sea, voy a tener más células que comen hueso y menos células que forman hueso. ¿Ok? El hueso trabecular es el más activo metabólicamente y sufre gran pérdida de la densidad mineral ósea. ¿Ok? Este, ¿qué es lo que más se altera en las pacientes que tienen menopausia? El cartílago articular disminuye, ¿no? El hueso se debilita, disminuye la cantidad, la densidad mineral ósea, me da osteoporosis. En la articulación va a disminuir el cartílago articular, ¿ok? Va a haber una disminución de la elasticidad del líquido, es una superficie que va a estar en contacto, va a hacer microfracturas y se va a terminar pegando. Osteoporosis. Y en el músculo, nosotros tenemos una enfermedad que caracteriza específicamente al músculo. ¿Cómo se llama esa enfermedad? ¿Cómo se llama la enfermedad de la que hemos estado hablando, que tiene que ver con disminución de la masa muscular, de la fuerza muscular? Sarcopenia, Y doctora. muy Sarcopenia, doctora. bien, sarcopenia, ¿ya? Entonces, es importantísimo hacer intervención. ¿Por qué? Porque a partir de los 40 años va a disminuir mi cantidad de masa muscular. Y lo peor de todo es que se va a infiltrar esta masa muscular por grasa. El envejecimiento en el sistema inmunitario. Entonces, ¿qué pasa? Como hay una involución del timo y una inmunosenescencia, va a haber una disminución de todo lo que es la parte inmunológica, ¿ok? Hay una disminución de la respuesta a las vacunas, y va a afectar a la inmunidad celular y a la inmunidad humoral, ¿ok? Con ello vamos a tener riesgo de infecciones, bueno, riesgo de enfermedades autoinmunes bien difícil, la verdad, pero esto sí me explica que haya un aumento del riesgo de cáncer. ¿Pero por qué? Porque al haber una disminución de la cantidad de leucocitos, hay una disminución de la cantidad y la función de los macrófagos, entonces yo tengo menos defensa externa para los virus, las bacterias que vengan, pero tengo también menos chance de remodelación interna. Porque acuérdense que los tejidos se van remodelando y finalmente el cáncer, ¿qué es? Que se remodeló el tejido, pero soy tejido de tiroides y en lugar de remodelarme como tiroides, me remodelé como ovario, ¿ok? Pero eso es porque mi sistema inmunológico está alterado, ¿ya? Entonces, en las teorías del envejecimiento tenemos las teorías biológicas basadas en la explicación del envejecimiento de órganos y sistemas y las teorías centradas en aspectos de personalidad y cognitivas.
Entonces, tenemos también las teorías estocásticas y las no estocásticas. Las estocásticas son que los cambios ocurren de manera aleatoria y se acumulan a lo largo del tiempo. Y no estocásticas, que hay un envejecimiento predeterminado. Entonces, ¿qué pasa, no? O sea, dicen, yo envejezco por factores random o yo envejezco porque ya estoy programada para envejecer. Pero la realidad es que es una combinación de ambas. Es una combinación de ambos, porque estamos programados para envejecer. Tenemos una fecha de caducidad. Eso es en absolutamente todos los seres vivos. Entonces sí, tenemos un envejecimiento predeterminado, pero ya nosotros tenemos otros conceptos, como es la epigenética. Yo sé que puedo modificar mis genes a través de acciones que yo haga, como por ejemplo el ejercicio, la dieta, el sueño, la interacción social, ¿no es cierto? Entonces, el envejecimiento también se va a determinar a estas cosas que si lo queremos ver, tampoco es que sea random, tampoco es que sea al azar, es porque yo me programo a hacer eso, ¿ok? Muy bien, eso sería todo. ¿Tienen alguna duda o pregunta, chicos? ¿Algo que no les haya quedado claro? Chicos, hola. Sí, Sí, ninguna Todo doctora. claro, pregunta. doctora, muchas gracias. Todo claro, doctor. Ya, chicos, muy bien. Entonces ya nos estamos viendo en nuestras prácticas, ¿ya? Cuídense. Gracias, Gracias, doctora. doctora. Gracias, Gracias, doctora. doctora. Gracias, doctora.